cuando nosotros estábamos en la escuela y llegaba el día del cariño, por ejemplo. Y ustedes decían, bueno, vamos a elegir un menú para compartir ese día. ¿Qué es lo que hacían? Escribían en el pizarrón varios menús, le preguntaban a cada una de las personas el gusto, lo anotaban en la pizarra y por último, ustedes cuando veían quién tenía la mayor cantidad de puntos, ustedes elegían ese menú. Esa es una estadística o es un procedimiento estadístico descriptivo, pero entre los más sencillos, ¿verdad? No está para trabajarlo ya en fenómenos sociales conlleva mucho más pasos y es mucho más extenso, pero es solo a manera de ejemplo. En la inferencial, ¿cuál es la diferencia? Que en base a los datos que tengamos de la descriptiva, la que ya hablamos, nosotros vamos a tomar decisiones acerca de algo. Ejemplo, conocer el origen de algún problema social, ¿verdad? Ese sería la inferencial, pero esa por el momento no nos interesa tanto. Nos vamos a basar más que todo en la descriptiva. Ahora, nos vamos a la nomenclatura. La nomenclatura estadística es la forma en que nos vamos a referir a los diferentes elementos que vemos nosotros en estadística. Por ejemplo, en matemática ustedes van a encontrar palabras como variable, como incógnita, como base, como literal. Esas son palabras propias de la matemática, pero en estadística es un poco más sencillo todavía. Vamos a ver la primera palabra. La primera palabra es la población y la población se representa con una letra N mayúscula. Ahora, si yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra población? ¿Qué les viene a la mente? ¿Alguien que me Un conteste? conjunto de personas. Exacto, un conjunto de personas. Eso sería lo primero que nos viene a la mente. Pero en estadística nosotros nos vamos a dar cuenta de que la palabra población es mucho más extensa que en sí la forma literal de la palabra. ¿Por qué? Porque la población en estadística se refiere a todos los elementos del estudio. Y estos elementos pueden ser tanto personas, animales o cosas. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo digo, los estudiantes de quinto bilingüe A van a ser mi población. Entonces la población van a ser los estudiantes, en este caso las personas. Pero si yo digo, mi población será los pupitres de quinto bilingüe A, entonces yo me estoy refiriendo a que mi población serán los pupitres. En este caso yo estoy utilizando la palabra población, pero me estoy refiriendo a los pupitres. Entonces, a lo que voy, como les digo, es que la población en estadística no se limita únicamente a las personas. Ahora, luego de eso sigue la muestra. La muestra es una parte de la población. Recuerden lo que les estoy diciendo, una parte de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que la muestra tiene que venir de la población que estemos utilizando. No puede venir de otra parte. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes cuando le hacen un examen de sangre. La población sería toda la sangre que ustedes tienen en su cuerpo y la muestra sería que cuando les colocan la inyección y les extraen sangre, imaginen ustedes unos 2 centímetros, ese poquito de sangre sería la muestra. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Si por decirles, yo les digo, mi población son los estudiantes de quinto biología y yo elijo a unos 10 de quinto en educación, ¿será que la muestra estará bien? ¿Qué dicen los jóvenes? No. No, no está bien la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra la estoy eligiendo de otra sección, no la estoy eligiendo de la sección de ustedes, que es biología. Para que la muestra sea muestra, tiene que venir de la población. Entonces tendría que yo elegir unos 10, 15 de su sección, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Luego de eso, nosotros vamos a ver que hay otros tipos de muestra. Está la muestra simple y la muestra estratificada. Esto se refiere más que todo a cómo vamos a elegir nosotros nuestra muestra. La muestra simple o aleatoria se refiere a que nosotros vamos a elegir simplemente al azar. O sea, no vamos a tomar ningún parámetro en sí. Si por ejemplo, imaginen que yo les dijera, bueno, de la sección de quinto biología, necesito una muestra de los estudiantes, un grupo de los estudiantes. No puedo elegir a todos porque son bastantes, entonces yo voy a elegir a 10.
entonces yo solo elegiría a cualquier persona de esas 10. Ahí en ese tipo de muestra no importa si son los más estudiosos de la clase, si son los mejores en inglés, si son los más altos, si son los más bajitos, si son los más delgados. No hay ninguna característica. Nosotros solo elegimos a las personas sin ningún rasgo característico. Esa es una muestra simple. Ahora, la estratificada es lo contrario. Nosotros vamos a elegir los elementos más importantes de la muestra. ¿A qué me refiero? Si yo les dijera, bueno, quiero saber la opinión acerca de un tema de la sección de quinto biología, pero yo no puedo elegir a todos los de quinto biología, solo voy a elegir a una muestra. ¿A quiénes creen ustedes que yo elegiría para tomar una decisión de su sección? ¿Quiénes podrían ser? ¿Quiénes creen ustedes, chicos? No sean tímidos, chicos. Si nos equivocamos, de todos modos a eso venimos a aprender. ¿Quién creen ustedes que sería los más indicados para elegir de su sección para tomar una decisión? La junta Los más directiva. Exacto. Sí, puede ser la junta directiva, ¿verdad? Donde está el presidente, su vicepresidente, los vocales, ellos, porque ustedes como grupo los eligieron. Entonces, esa sería la muestra estratificada, porque yo estaría eligiendo a los más representativos de su sección, ¿verdad? Entonces, repito, la simple nosotros elegimos solo al azar, no tomamos en cuenta nada. En cambio, en la estratificada nosotros elegimos a los elementos más importantes de la población. Pregunto, chicos, ¿alguna duda antes de proseguir? No, profe. ¿No? Muchas gracias. Por favor, siempre les pido, ¿verdad?, que me respondan para saber si me siguen escuchando, como les digo, porque sí me ha pasado de que algunas veces se ha caído la red y yo sigo hablando y entonces los jóvenes no me han escuchado. Entonces, a veces, si no sé dónde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre me responden, por favor. Ahora, nos pasamos a la naturaleza de la muestra. Esta parte es importante porque a partir de aquí nosotros iniciamos con la parte práctica. La parte práctica va a ser la siguiente. Naturaleza de la muestra. Van a haber dos formas de crear tabla de estadísticas. La que yo les envié en la guía como primera parte va a ser la tabla cualitativa y la tabla cuantitativa. La cualitativa se refiere a las cualidades, a todo aquello que no podemos medir, pero sí contar. Por favor, siempre apagan su micrófono, por favor. Cuando ya les pregunte, ahí lo encienden. Entonces, y la cuantitativa se refiere a las cantidades. Ahora, situémonos en la cualitativa. Dice que es todo aquello que no podemos medir, pero sí podemos contar. ¿Qué podría ser eso? Entonces, un ejemplo claro podría ser la música. Si por ejemplo yo les digo a ustedes, ¿a cuántos de ustedes les gusta la bachata, por ejemplo? Podrían levantar la mano unas 10 personas. Entonces, yo estoy contando que a 10 personas les gusta la bachata, ese estilo musical. Pero, ¿cómo puedo medir yo cuánto le gusta a cada quien? No puedo poner un metro ni pesarlo, ¿verdad? Porque eso no se puede medir, es una cualidad que no se puede medir. Pero sí pude contar que hay 10 personas que les gusta ese ritmo musical o ese estilo musical, ¿verdad? Ahora, chicos, ¿me podrían dar alguno de ustedes algún ejemplo de cualitativa? ¿Qué otro puede ser una muestra cualitativa? El miedo, el hambre y la belleza. Pues sí, podrían ser algunas de esas no características o ¿El sentimientos. deporte de preferencia? ¿Cómo? ¿El deporte de preferencia Sí, que el tenga deporte, cada uno? sí, exacto, el deporte favorito sería una muestra cualitativa porque, por ejemplo, yo digo ahorita que a quienes les gusta el básquetbol, tal vez me levantan la mano unos 20, ¿verdad? Pero no puedo medir cuánto les gusta, eso estaría bien, ¿verdad? Entonces, hay varios ejemplos de muestra cualitativa, también podría ser la comida, podría ser las frutas, podría ser, digamos, el curso favorito, varios elementos pueden ser cualitativos. Ahora,
La cuantitativa es un poco más completa porque esta sí vamos a poder contar y sí vamos a poder medir. Como por ejemplo que si yo les digo a ustedes, ¿cuántos miden 1,60 en la clase? De repente habrán unas cuatro personas que miden 1,60 en la clase. Ahí estoy contando yo que hay 4 personas con 1,60 y ¿cómo lo voy a medir? En centímetros, porque son 160 centímetros. Entonces en este caso lo puedo contar y lo puedo medir porque estoy utilizando unidades de longitud. ¿Qué otro podría ser una cuantitativa, una muestra cuantitativa, chicos? ¿La edad o el peso? El peso exacto, ¿verdad? Porque si yo digo cuántos pesan 125 libras, ustedes podrían decir, bueno, hay 4 personas que pesan 125 libras. ¿Y cómo lo estoy pesando? En unidades de peso, que en este caso serían las libras. También los años se podría trabajar porque si hay varios con 17 años, también lo estamos midiendo con años que serían unidades de tiempo. Exacto, eso es una cuantitativa. Ahora, la cuantitativa se divide en discreta y continua. La discreta es para valores enteros, por ejemplo 2, 3, 4, 500, 800, o sea, números enteros. Si por ejemplo yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos balones necesitan para jugar fútbol? ¿Cuántos dirían ustedes? 1. Uno, ¿verdad? En cambio, si yo les digo a ustedes cuántos balones necesitan para jugar fútbol, ustedes nunca me dirían, ah, profe, yo necesito un balón y medio o necesito un balón y un tercio. No le dicen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se necesita uno, ¿verdad? Y si en caso ustedes dijeran, ah, pero necesitamos otro para cambio, serían dos, pero siguen siendo valores enteros. A eso me refiero. Que en este tipo de muestra cuantitativa discreta solo van a encontrar números enteros. A diferencia de la continua, aquí se van a encontrar valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, la talla de las camisas a veces vienen 15 y medio, 17 y medio. Si se dan cuenta es un número mixto, ¿verdad? O por ejemplo, cuando ustedes les dicen, van a la tienda y preguntan algún precio, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el aceite? 8.50. Ese es un valor decimal porque no está completo. ¿Qué otro podría ser una cuantitativa continua, chicos? ¿Qué podría ser? ¿Qué ejemplo? No tiene que tener valores enteros. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿La altura dada en metros? Ajá, podría ser la altura en metros. ¿Por qué? Porque si por ejemplo alguien mide 1,75 m, ¿verdad? Ahí ya se vuelve continua. Entonces hay que jugar siempre con los datos porque fíjense, les digo algo, volvemos al ejemplo del aceite, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, el aceite cuesta 8 quetzales, ¿qué es? ¿Discreta o continua? ¿Qué creen ustedes? Discreta. Discreta. Discreta, ¿verdad? Y si yo les digo, entonces, el aceite cuesta 8.50, se vuelve continua, ¿verdad? Continua. Continua. Exacto. Entonces, va a depender del juego de palabras. Por eso es que algunas personas en estadística a veces me reclaman y me dicen, ah, la profe, es que estadística parece seminario, dijo, porque si uno no escribe bien, cambia el concepto que se está trabajando. Y tienen razón, ¿verdad? Porque era lo que yo les digo, ¿verdad? Si yo digo 8 quetzales, es discreta. Si yo digo 8.50, se vuelve continua. Entonces, como les digo, va a depender de cómo nosotros lo escribamos. Antes de proseguir a la parte ya práctica, pregunto, chicos, ¿hay dudas? ¿Tienen dudas acerca del tema? ¿O se ha entendido lo que hemos No, trabajado? profe, ¿No? todo bien. Gracias. Entonces, No, profe. procedemos a la parte práctica. Vean, por favor, chicos. Aquí nosotros tenemos la tabulación cualitativa y aquí vengo al ejemplo que la señorita al inicio de la clase me preguntó de cómo encontrábamos la población y etcétera, ¿verdad? Entonces, acá voy a remarcar este cuadro, que este cuadro es como nosotros encontramos la tabla original, así como en la tabla que viene en la guía, ¿verdad? Yo voy a hacer de cuenta de que esta es una clase de niños en la cual están preguntando la fruta favorita de estos niños. Entonces, les pregunto a ustedes,
Dependiendo de esta tabla que estamos viendo en pantalla, ¿cuántas personas creen ustedes que hay en esa población? ¿Cuántas personas hay, chicos? ¿Cuántos niños hay en esa población? 16. 16, ¿verdad? Exacto. Ahora, con eso vamos a responder la pregunta de la señorita al inicio. 16, ¿por qué? Porque cada una de estas palabras representa un niño. Es como que fueran 16 niños, imaginen sentados en sus escritorios y yo le pregunto al primer niño, ¿qué fruta te gusta? Él me puede decir mango. El segundo niño, ¿qué fruta te gusta? La fresa. El tercer niño, banano, mango y así sucesivamente. Porque así van a aparecer cuando nosotros recopilamos datos por primera vez, por lo regular o siempre van a aparecer desordenados. Siempre van a aparecer desordenados. Entonces, si contamos que aquí hay 4 filas y aquí hay 4 columnas, 4 por 4 serían 16. Quiere decir que la población van a ser 16 personas. Si por ejemplo yo le agregara aquí más datos y más datos, quiere decir que la población va a ser más grande. Entonces, la población va a depender del número de personas que tenga esta tabla, o sea, la tabla original. Si en la tabla original hay 16 personas, cuando nosotros procedamos a hacer esta de acá abajo, tienen que haber siempre 16 personas. Si aquí hay 50, tienen que aparecer acá 50. Pregunto, ¿me doy a entender en eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Va, gracias. Ahora, entonces vean, yo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para que se nos haga más sencillo, yo acá, si ustedes se dan cuenta en esta parte, aquí dice que esta es la tabla desordenada. Y nos pasamos acá y esta sería la tabla, esta misma tabla de la izquierda, solo que aquí ya está ordenada. Pero voy a explicar cómo la ordenamos. Primero nos vamos a fijar en el primer elemento, en este caso es el mango. Yo lo voy a remarcar de amarillo simplemente para que a ustedes se les haga más sencillo. Cuando ustedes hagan su ejercicio no es necesario que lo pinten. Yo lo estoy haciendo acá solo para dar la explicación. Pero por ejemplo vamos a buscar cuántos mangos hay acá en esta tabla desordenada. Aquí hay uno, acá hay otro, lo vamos a remarcar. ¿Habrá algún otro mango, chicos? Sí, profe, debajo Sí, de hay, la sí, pera. Son 3 mango, profe. acá, gracias. Entonces nosotros ya tenemos acá que son 3. Entonces vamos aquí a la tabla ordenada y yo ya los coloqué, miren, son 3 mangos. Y los coloqué seguidos, ¿vean? Como les digo, no es necesario pintarlo, yo solo lo hago para que les dé la explicación. Y tenemos eso. Nos podemos pasar a la siguiente fruta, en este caso sería la fresa, podemos cambiar el color para que no nos confundamos. Tenemos la fresa y acá miren aparecen estas fresas y ¿dónde hay otras fresas? Del lado derecho. Tenemos otras dos acá. ¿Habrá alguna otra fresa, chicos? No, profe. Ya no, ¿verdad? Contemos cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y miramos acá, también yo he colocado 6 espacios con la fresa. Tenemos acá, tenemos 6 espacios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo voy colocando sucesivamente como que en línea, ¿verdad? Ahora, luego de eso ya sigue el banano, la pera y la piña de último, ¿verdad? Ahora, yo les explico lo siguiente, por favor, chicos. Hay algunas personas, ¿verdad? Que a veces ¿cómo se podría decir? Digamos, tal vez por ahorrar tiempo o a veces por haraganería, no hace esta tabla. Y esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita yo a manera de ejemplo, yo estoy trabajando con una tabla muy pequeñita, que solo son 16 personas de la población. Pero lógicamente cada vez que avancemos en el curso yo les voy a ir aumentando la población. Entonces a veces vamos a trabajar de 100, de 300, de 500 personas. Entonces el problema es que si ustedes se llegan a confundir en la tabla que vamos a trabajar a continuación, va a ser imposible buscar el error si ustedes lo hacen desde la tabla desordenada. En cambio, en la tabla ordenada es mucho más fácil encontrar el error. Y les digo esto porque hay muchas personas que me dicen, profe, fíjese que la tabla me llevó a hacerla como 45 minutos y después de último me di cuenta que me confundí, pero ahora no sé dónde está el error. ¿Y por qué es? Porque no hizo esta tabla. Esta tabla es muy importante que la hagan para que no se vayan a confundir. Ahora, luego de que ya tengamos la tabla ordenada,
Pregunto, chicos, ¿se entendió cómo ordenamos la tabla? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Procedemos a la tabla a la tabla cualitativa. La tabla cualitativa tiene que tener los siguientes parámetros, chicos, por favor. Primero, hay algunos jóvenes señoritas que de repente ya han recibido el curso de estadística y a veces me dicen, la profe, ¿por qué solo esas columnas? Si nosotros hemos visto hasta 16, 32 columnas. Es cierto, pero yo a ustedes no les puedo decir, bueno, esta es la primera clase y les voy a dar 16 columnas. Se van a asustar conmigo y no me van a entender, ¿verdad? Entonces yo lo estoy haciendo de poco en poco. Entonces, cada vez que tengamos la clase yo les voy a ir añadiendo otras columnas. Entonces por el momento yo solo les añadí 4 columnas. Ahora, lo primero que tiene que tener su trabajo es su título. Siempre le van a colocar el título, porque si no le colocan el título no sabemos de qué se trata la investigación. En este caso yo le coloqué frutas favoritas de un grupo de niños. La primera columna va a ser la cualidad, pero cuando ustedes vean la cualidad, yo se los coloqué aquí en forma de palabra, pero ustedes tienen que cambiarla. La cualidad que nosotros estamos trabajando ahorita serían las frutas. Entonces, en vez de colocar cualidad, ustedes van a escribir frutas. Si por ejemplo hubiéramos trabajado la comida favorita, ustedes hubieran escrito comida. Si fueran los libros o autores favoritos de libros, aquí hubieran colocado libros o autores, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, así lo van a colocar. Ahora, luego de eso vamos a colocar tantas filas como cualidades estemos trabajando. Si nos damos cuenta, aquí aparece 1 es el mango, 2 es la fresa, 3 es el banano, 5 la pera y 6 la piña. Entonces nosotros acá dejamos estos espacios para el mango, la fresa, el banano, la pera y la piña. Luego de eso nos pasamos al recuento. El recuento es una forma simbólica de llevar cuántas veces se repite la cualidad. Es lo que nosotros hacíamos en el aula, lo que yo les decía, ¿verdad? De cuando llegaba el día del cariño y hacíamos palitos para saber qué es lo que íbamos a elegir. Veamos entonces. El mango se repite ¿cuántas veces, chicos? 3 veces. 3. Entonces yo aquí voy a colocar 3 palitos. Miren, 3 palitos he colocado. La fresa se va a repetir, dijimos, 6 veces. Voy a colocar 3, 4, 5 y 6. Ahí estamos. El banano se va a repetir 2 veces. Voy a colocar 2 acá. La pera se repite 4 veces. Aquí se está yendo más pera, pero ya lo realizamos. Y por último se va nada más una piña, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego de eso nos pasamos a la frecuencia absoluta. Por favor, chicos, es muy importante de que ustedes se aprendan los nombres de cada columna, porque más adelante cuando yo dé las guías les voy a hablar que hay que sumar la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, la población, con las acumuladas. Entonces, si ustedes se saben los nombres, van a saber qué tienen que hacer fácilmente. Pero si no se aprenden los nombres, van a sentir como que les estuviera hablando en japonés o en chino, ¿verdad? Porque no me van a entender. Entonces, por favor, ustedes se aprenden los nombres, ¿verdad? Recuerden que la F normal es frecuencia absoluta y la F con un punto se llama frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia absoluta es el total de elementos que tiene cada cualidad. Para ello, entonces prácticamente, ¿cuál es la diferencia entre recuento y frecuencia absoluta? Es que aquí ya lo vamos a colocar con números. ¿Qué número sería el primero que voy a colocar, jóvenes? Número 3. El 3, ¿verdad? Colocamos el 3, luego bajamos, aquí vamos a colocar el 6, luego de esto aquí colocamos el 2, aquí colocamos el 4 y aquí colocamos el número 1. Al finalizar esta columna nosotros vamos a colocar la letra N, que significa, ¿qué significa esa letra, chicos? Población. Población, ¿verdad? Entonces, recordemos, la población es el total de elementos a estudiar. Ya dijimos que aquí hay 16 personas. Entonces, lógicamente, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 16. Sumemos. 3 más 6 serían 9. Más 2 serían 11. Más 4 serían 15. Y más 1, 16. Entonces, nosotros nos damos cuenta que nuestra tabla va bien, ¿verdad? Aquí tenemos ya el 16.
Pero vean por favor chicos, si aquí me hubiera salido 17 o me hubiera salido 15 o otro número que no fuera este, estamos en un error porque nuestra tabla original dice que tiene 16 datos, 16 personas, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas o jovencitas o señoritas que a veces me preguntan, profe, ¿y ese 16 de la población siempre tiene que salir así? No, vuelvo a repetir, depende de la cantidad de elementos que tenga la tabla original. Si la tabla original tiene 50 elementos, aquí me tienen que salir 50. Si solo tiene 20, aquí me tienen que salir 20. Pregunto, jóvenes, ¿se entiende esa explicación? ¿Se entienden estas tres columnas? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora nos pasamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es es la frecuencia que a algunas personas les ha dado un poco de problema porque la sumatoria de este siempre nos tiene que dar el número 1, siempre. 1. No puede salir 1.01, no puede salir .99 o .98, no puede salir ese número porque si no nos va a dar problemas en las siguientes columnas. Entonces, yo voy a realizar esta aquí a la par para que ustedes vean. Voy a anotar los números tal y como vayan saliendo para que al final nosotros los vamos aproximando y los vamos a colocar en este lado, en el original, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuáles podemos aproximar o qué hacemos en los casos, se nos pasa o nos hace falta un decimal. Entonces, si tienen una calculadora a mano, por favor les rogaría que la encendieran, que la tuvieran ahí, para que de esta forma ustedes vayan haciendo el procedimiento juntamente conmigo y se vayan dando cuenta de que está bien. Primero lo que tenemos que tener muy en cuenta es la fórmula. ¿Qué fórmula es? Dice que la frecuencia relativa, vamos a colocar aquí, frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida su población. ¿Qué nos está diciendo esto prácticamente? Que tenemos que dividir cada una de las frecuencias absolutas, o sea, cada una de estos elementos, dividirlas dentro de la población. Quiere decir que nosotros vamos a dividir 3 dividido 16, 6 dividido 16 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Entonces vamos a hacer el primero, por favor. Con nuestra calculadora en mano, hagamos lo siguiente. Vamos a ingresar en nuestra calculadora el primer número. ¿Cuál sería el primer número, chicos? 3. 3, ¿verdad? Entonces colocamos 3 dividido 16. Y esto nos da como resultado, lo voy a escribir aquí a la par, 0.1875. ¿Así les da a todos? Sí, profe. Sí. Vamos con el siguiente, que sería 6 dividido 16. Nos da 0.375. Vamos con el siguiente. 2 dividido 16, esto nos da 0.125. El siguiente nos da 4 dividido 16, nos da 0.25. Y el último, que sería el 1, 1 dividido 16, nos da 0.625. ¿Así les da a todos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Vaya, entonces, ahora vean por favor. Para colocar los datos verdaderos aquí dentro de la columna, nosotros tenemos que colocar dos números después del punto decimal. ¿Cómo hacemos para saber cuál aproximamos y cuál no? Hay varias reglas para la aproximación, ¿verdad? Pero fíjense que yo en otros años usaba otra, pero otra más exacta, pero les causa más problemas a los chicos. Entonces, como ahorita estamos a distancia, yo lo que quiero evitarles de ustedes es que tengan mucha confusión, tratar de hacerles el curso lo más sencillo posible para que no tengan dudas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, nos fijamos acá y miramos el tercer número después del punto decimal. ¿Cuál es el tercer número después del punto decimal, chicos? 7. 7, ¿verdad? Entonces, en todos los demás números nos vamos a fijar también cuál es el tercer número después del punto decimal. Y si ese número es de 5 para arriba, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros vamos a aproximar el siguiente al número que le sigue. En este caso, el siguiente sería 8. ¿Qué número le seguiría? 1. 1, no. Si nosotros tenemos 18, el que le sigue sería 19. Entonces lo podemos aproximar a 0.19. Porque el 7 aproxima el 8 a 9.
Veamos el siguiente. ¿Se podrá aproximar este, chicos? ¿Qué dicen ustedes? El tercer número, ¿qué número Sí, es? profe. Es 5, ¿verdad? El 5 puede aproximar el 7 a 8. Lo dejamos como 0.38. ¿Se podrá aproximar este, jóvenes? ¿El tercero? No. Sí. Sí se puede, Sí, profe. porque es 5, ¿verdad? Entonces se va a quedar como 0.13. Luego de eso, ¿se puede aproximar este de acá, el penúltimo? No se puede, lo No, dejamos tal y como está porque no no se hay ni puede. tercer número, entonces sería 0.25. Y por último, miramos, ¿se puede aproximar el 0.0625? Sí. Sí. No, no Sí, se profe. puede. ¿Por No se qué? puede. ¿Cuál es el tercer número? 0. No, 6. el tercer número es Es dos, 2, ¿verdad? profe. Porque el primero sería 2. el 6, el 2. segundo el 0, el segundo el 6 y el tercero el 2. El 2 no puede aproximar, entonces lo dejamos como 0.06, ¿verdad? Ahora, cuando tengamos todo esto, nosotros tenemos que sumarlo. Pero entonces vean, vuelvo a repetir. Pueden haber tres casos. El mejor es que nos salga el 1. Después, los tres casos que pueden ser es que nos salga 1.01, 0.98 o 0.99. Puede salir eso. Ahora veamos qué nos va a salir. En este caso nos sale 1.01. ¿Así le sale a todos, chicos? Sí, profe. Vale. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque a nosotros nos sale 1.01 y nosotros queremos que nos salga 1. Entonces, para que todos tengan las mismas respuestas, vamos a venir aquí a la columna de la frecuencia absoluta y vamos a buscar la frecuencia absoluta más pequeña. ¿Cuál es la frecuencia absoluta más pequeña? 1. 1, ¿verdad? Pero entonces nos fijamos en este 1. Si nosotros lo aproximamos, le podemos quitar la aproximación. Pero ¿aproximamos a este número? No. No, ¿verdad? Entonces este número no lo podemos tocar porque a este no lo aproximamos. ¿Cuál es el siguiente número más pequeño? 2. El 2. 2. ¿Este lo habíamos aproximado? Sí, a este sí lo aproximamos. Entonces a este le podemos quitar la aproximación. En este caso sería 12, ¿verdad? Y entonces ya nos queda el número 1. Y de esta forma todos tenemos que tener la misma respuesta, ¿verdad? Porque estamos siguiendo la regla. Si fuera al revés, que nos toca un 0.99, tenemos que buscar el más pequeño que hayamos aproximado y lo podemos volver a aproximar un decimal nada más, porque solo podemos aproximar 1 o quitarle 1. Ahora vean, esto tiene lógica, ¿por qué? Porque si es 1 y esto vale 6, miren, ¿el doble cuánto valdría? 0.12. Exacto, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces coinciden, miren. Si uno vale 0.6, el doble va a valer 12, ¿verdad? Es como que yo dijera el doble de 6 serían 12. Entonces por eso les digo que nos tiene que coincidir. Porque si aquí le hubiéramos quitado la aproximación, si hubiera quedado 5, de modo que el doble de 1 sería entonces 10, ¿verdad? Y no coincide con el 2. Entonces por eso les digo que tienen que tener siempre un poquito de cuidado. Esto lo van a ir logrando ustedes conforme vayan haciendo la práctica. De todos modos ustedes no se vayan a sugestionar con todo eso. Va a ser conforme a la práctica, ¿verdad? Vale. Pregunto chicos, ¿alguna duda acerca de esto? ¿Se entendió la frecuencia relativa como lo hicimos? Sí, profe, todo bien. Vale. Entonces, antes de proseguir, les voy a dar la clave del cómo. Aquí se las voy a apuntar, miren. La clave de la asistencia es 2770. Esta es la clave de la asistencia. 2770. Vamos a colocar aquí asistencia. Entonces, por favor, se recuerdan cuando termine la clase, ustedes pueden ingresar al link y ya le ingresan eso y ya van a tener su asistencia, ¿verdad? Ahí solo, por favor, les vuelvo a repetir, por favor, colocan su nombre completo y, o sea, si no les alcanza el espacio, por lo menos su primer apellido y su primer nombre, por favor. Y llenan, solo contestan las dos primeras preguntas que son bastante sencillas, tienen que ver con este tema y ya les va a quedar ahí su asistencia, por favor.
Vuelvo a preguntar, chicos, ¿alguna pregunta antes de proseguir a lo último que les tengo que dar de la clase? Profesor, una consulta. Ajá. ¿La tabla ordenada se debe incluir en la tarea? Sí, ¿O la tabla ya ordenada. solo Sí, la... no, tienen que incluir la tabla ordenada y esta tabla, ¿verdad? Esta tabla. Tienen que ordenar, tienen que presentarla, esas dos, chicos. Tienen que ser ambas. Ajá, tienen que ser ambas. ¿Hay alguna otra pregunta de la tabla? Porque si no, les quisiera mostrar antes de que terminemos el cómo se llama el canal de YouTube para que ustedes se puedan guiar. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? No, profe, ya no está claro. Ah, bueno. Entonces, Profe, disculpe, una ¿sí? pregunta. Ujú. Dime. O sea que todas las hojas que están en el trabajo se van a pasar a una hoja, Ajá. ya sea en computadora, ¿sí se puede? Sí se puede en computadora o si tú quieres a mano, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias, profe. Vaya, vaya señorita. Entonces, les voy a compartir ahorita el canal para que ustedes lo vean. No sé si logran ver el canal. Sí, profe. Entonces vean por favor, Sí, chicos. profe. Yo aquí estoy subiendo, miren, se llama Estadística Dani y entonces ustedes pueden buscar aquí el canal. Si ustedes no han trabajado la plataforma en modo, miren, yo también ya le voy a dar clic acá para que lo vean. Ya también tengo aquí, miren, lo que es el video de cómo crear una cuenta para la plataforma en modo. Incluso ahí viene un ejercicio para que ustedes puedan probar cómo entrar a una clase, ¿verdad? Y contestar sus preguntas. Entonces les agradecería bastante que ustedes entren. Si ustedes desean, por favor, chicos, siempre que vengan aquí al canal, suscríbanse. Más que todo es para que ustedes los videos que les salgan, bueno, los videos que suba les lleguen a ustedes automáticamente. Y si se dan cuenta, aquí tengo yo la clase yo grabo las clases y las subo acá para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan volver a ver la clase. Tengo la clase estas de bachilleratos, esta fue la de bilingües, esta fue la de magisterios. Entonces hoy voy a subir la de biología, que es la de ustedes, ¿verdad? Entonces, cualquier duda pueden volver a revisar lo que es ¿cómo se llama? El canal de YouTube y pueden revisar su video, ¿verdad? Por si ustedes tienen alguna duda. Bueno, entonces, ¿me escuchan, chicos? Sí. Ahora Sí, un poco, sí, es profe, que hace se, se, rato cor- no. se cortó un poco se cayó un ratito el sistema. Entonces, vean por favor, chicos. Entonces, ahora, como les digo, ya para terminar, entonces, no sé si algún